Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el teorema de Bayes. Ese teorema es muy utilizado en lo que es la probabilidad y estadística y básicamente parte de una situación en la que es posible conocer las probabilidades que ocurran en una serie de eventos dados. Entonces, conociendo que ha sucedido un evento B, nosotros podemos utilizar esta fórmula para indicar cómo va a afectar esta información del evento B a todo lo que es la probabilidad de los sucesos A. Entonces, vamos a hablar de lo que es la teoría, vamos a ver cuál es la fórmula que se utiliza y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el teorema de Bayes. Bien, entonces el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso y es muy importante tener información de antemano sobre ese suceso, de lo contrario no podemos utilizar este teorema. ¿De dónde sale? Bueno, sale de lo que es la definición de la probabilidad condicional. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A con B dividido entre la probabilidad de B. Entonces aquí lo que nos interesa conocer es la intersección de A con B. Por lo tanto, pasaría multiplicando lo que es la probabilidad de B a la probabilidad de A dado B. Ahora, muy importante recordar que por las propiedades conmutativas, la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de B intersección A. Entonces, si nosotros tomamos la información que vimos en la diapositiva anterior, es decir, esta fórmula de la probabilidad de A intersección B, esta fórmula de aquí, nosotros podemos igualar la probabilidad de A dado B multiplicado a la probabilidad de B igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. Entonces, a nosotros nos interesa saber la probabilidad de un evento A dado que ocurrió un evento B. Por lo tanto, solamente se despeja la probabilidad de A dada B y la probabilidad de B sale, bueno, pasa dividiendo del otro lado de la igualdad. Bueno, algunos autores utilizan esta forma del teorema de Bayes. Aquí más que nada utilizan esta sumatoria para indicar el cálculo de la probabilidad de B. Pero esta fórmula se puede visualizar un poco mejor si nosotros hacemos un diagrama de árbol. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo en el cual se ilustra el uso del diagrama de árbol con lo que es el teorema de Bayes. Bueno, este ejemplo dice que la probabilidad de que una prueba identifique correctamente a alguien que no padece una enfermedad como negativo es de 0.95 y la probabilidad de que la prueba identifique correctamente a alguien con la enfermedad como positivo es 0.99. La incidencia de la enfermedad en la población general es de 0.0001. Si usted se somete a la prueba y el resultado es positivo, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que usted padezca la enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es definir cuáles son los eventos que están ocurriendo. Entonces, vamos a definir a T como el evento de que usted tiene la enfermedad y vamos a definir a S como el evento de que la prueba nos señala positivo. Ahora, ya que definimos los eventos, tenemos que analizar la información que nos dan. Entonces, la pregunta, nuevamente, nos dicen cuál es la probabilidad de que usted padezca la enfermedad. Bueno, eso lo que me está diciendo realmente es la probabilidad de que usted tiene la enfermedad dado que la prueba le salió positiva. Ahora, la probabilidad de que la prueba señale correctamente a alguien que no tiene la enfermedad es de 0.95, nos indica el problema. Y la probabilidad de que una prueba positiva en la ausencia de la enfermedad sería 0.05. ¿Okay? Entonces, esta información básicamente nos la dan en el problema. También hay que notar la probabilidad de que la prueba identifique correctamente a alguien con la enfermedad como positivo es 0.99 y esa incidencia también tenemos que considerarla. Entonces, ese 0.05 vendría siendo la diferencia que hay con ese 0.95 y ahora esta información vamos a representarla en un diagrama de árbol. El diagrama de árbol básicamente tenemos que indicar que si tiene la enfermedad o no
y de ahí tenemos que indicar la parte del detector, es decir, si está detectando correctamente o no el resultado de la enfermedad, si la tiene o no. Entonces, nos decían que la incidencia es de 0.30 y un 1. Bueno, entonces esa es la probabilidad que tienes de contagiarte. El no contagiarte vendría siendo la diferencia, es decir, 1 menos la probabilidad de la enfermedad. En cuanto a la parte del detector, nos está diciendo que la redacción nos decía que si detecta correctamente dado que tiene la enfermedad es de 0.99. Por otro lado, nos dice que si no tiene la enfermedad y la detecta correctamente, sería la probabilidad de que detectó correctamente dado que no tiene la enfermedad. Sería la diferencia del 0.95. Bueno, ya tenemos la información, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del teorema de Bayes. En las diapositivas anteriores mencionaba que hay una versión de este teorema en donde usan una sumatoria. Bueno, esa sumatoria más que nada es para representar el cálculo de lo que es la probabilidad del evento S en este caso. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Bueno, tenemos que regresar al diagrama de árbol y tenemos que ver cuáles son los caminos que nos dicen o nos hablan acerca del evento S. Entonces, el primer camino sería este de aquí, que tiene la enfermedad y el detector la detecta correctamente. El segundo camino sería que no tiene la enfermedad y el detector la detecta correctamente. Entonces, básicamente, esos serían los dos caminos de la S. Por eso se utiliza una fórmula, una sumatoria, para indicar todos los posibles resultados de la S que pueden existir. Y bueno, ya tenemos todos los datos, solamente es cuestión de reemplazar en la fórmula. La probabilidad de S dado T, 0.99, la probabilidad de contagiarse es de 0.3011, dividido entre, es la probabilidad de S dado T, que multiplica la probabilidad de T, más la probabilidad de S dado T, es decir, el no enfermarte, multiplicado por la probabilidad de no enfermarte. Haciendo los cálculos, esto resulta a 1 entre 506, que en decimales esto vendría a ser el 0.002. ¿Okay? Entonces, esa sería la probabilidad de contagiarte de esa enfermedad. Bueno, a continuación vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo 2 nos habla de que a un alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que a un alumno le guste el pastel es de 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste el pastel, dado que le guste el helado, es del 40%. Nos dicen que debemos calcular la probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le guste la torta, bueno, torta pastel. Entonces, nuevamente tenemos que seguir la misma metodología. Tenemos que definir cuáles son los eventos que están en este ejemplo. Entonces, vamos a definir a H como el evento de que a un alumno le gusta el helado y vamos a definir a P como el evento de que a un alumno le gusta el pastel. Entonces, de la redacción nos dicen que la probabilidad de que a un alumno le guste el helado es de 0.6, de que le guste el pastel es de 0.36 y la probabilidad de que le guste el pastel dado que le guste el helado es de 0.4. Bueno, en este caso podemos representar esto en el diagrama de árbol. Esta sería la representación que estaríamos utilizando. Y solo sería reemplazar los datos en la fórmula del teorema de Bayes. Entonces, la probabilidad de que le guste el pastel dado que le guste el helado, 0.6, la probabilidad del helado, 0.4, dividido entre la probabilidad del pastel, es 0.36. Haciendo los cálculos, esto sería igual a 2/3, que esto sería igual a 0.66 o el 66.67%.